hasta donde habíamos visto ayer en las neoplasias, hemos visto lo básico de la nomenclatura, ¿no es así? Y básicamente, si seguimos las reglas, no debería haber confusión. Sin embargo, hay excepciones a la regla y cuando estas existen, en realidad son equivocaciones a la regla, es que tenemos que aprender otra vez de memoria, ¿no? Como el caso del linfoma, melanoma, etcétera, ¿no? Conflictos cognitivos que hay adicionalmente a la nomenclatura. No es tan, bueno, dentro de la nomenclatura no hemos visto más que OMA, sarcoma, carcinoma, ¿no ven? Para denotar a las neoplasias. Pero comúnmente nos equivocamos o no entendemos cuando hablamos o cuando mencionamos el término de tumor. Tumor en la jerga natural y normal, si tú le dices a un paciente tienes un tumor, al tiro va a pensar en cáncer. Pero lamentablemente cuando le dices tiene un tumor a un médico, al cirujano, dices, es un tumor, lo mismo piensa que es una neoplasia maligna. Entonces, muy comúnmente cuando hablamos de tumor, lo asumimos que es en relación a neoplasia y maligno. Sin embargo, tumor viene de calor, dolor, rubor, tumor, de la tetra de Celso, de la inflamación. Entonces, tumor en realidad es cualquier masa. Eh, realmente esto conflictúa porque al poner como masa también un OMA, terminamos con OMA, ya sea epitelial o mesenquimatoso, y es benigno, lamentablemente también hace conflictos cognitivos con las lesiones reactivas. Entonces, sufijo OMA siempre es de neoplasia benigna o podría ser de reactivo, de una lesión reactiva. Algo que no está tan claro en el libro, cuando hablamos de tumor también limítrofe o borderline o en el borde de la línea o de conducta indeterminada o conducta incierta, es que también crea conflictos cognitivos. En general, cuando hablamos de un tumor limítrofe, hablamos de una neoplasia que tiene características de benignidad y malignidad, o sea que tiene potencial de invasión y metástasis. Pero a un paciente no le podemos decir eso, ¿sabe? Que tiene un tumor limítrofe en ovario y por esa razón esperaremos a ver si invade y metastatiza y ahí sí vamos a ver que es maligno. Y si no invade ni metastatiza, entonces vamos a ver que es benigno. Existen marcadores de IHQ, de inmunohistoquímica, para inclinar la balanza para ver si va a ir hacia benigno o hacia maligno. Sufijo oide. El sufijo oide es parecido, pero no es, como hemos visto ayer. Carcinoma sarcomatoide. Es neoplasia epitelial porque es carcinoma. Si fuera sarcoma sería neoplasia maligna mesenquimatosa. Entonces, oide es parecido, pero no es. Carcinoma sarcomatoide, sarcoma epitelioide, etc. Sufijo blasto tampoco está en el libro, pero tenemos muchas neoplasias que utilizan este sufijo y además utilizan la terminación oma, lo que hace pensar que esto sería benigno. Hepatoblastoma, nefroblastoma. Ah, ya hemos hablado y hemos tocado el tema de que por qué hay excepciones a la regla. En realidad, las excepciones a la regla son equivocaciones a la regla. No deberían, si seguiríamos la regla, admitiríamos que están equivocados esos nombres, los modificaríamos y no tuviéramos que tratar de aprender de memoria estas excepciones a la regla. Sin embargo, en el día de hoy vamos a dar unas 5 nuevas reglas que no están en el libro, que nos va a ayudar a no tener que memorizar tantos otros neoplasias que no siguen las reglas de las nomenclaturas.
Ayer hemos visto esto, ¿no? Cáncer es igual a eh, carcinoma. Carcinoma es, ¿qué diferencia hay entre un carcinoma y un sarcoma y un cáncer? Habíamos dicho que carcinoma y sarcoma están dentro de las neoplasias malignas que pertenecen al cáncer. O sea que si tú hablas de un sarcoma, neoplasia maligna mesenquimatosa, como un leiomiosarcoma, por ejemplo, está dentro de decir tiene cáncer. O si hablas de un carcinoma epidermoide, un adenocarcinoma de estómago, está dentro de lo que es cáncer. Algo sumamente importante y que vamos a preguntar en el examen, no por jorobar, sino porque tiene una significancia clínica, ya que, cuidado que alguien le esté escuchando, cáncer igual es cáncer, no importa cuál sea, igual se va a morir. No, señores. Si nosotros precisamos la estirpe y el origen, tiene diferente pronóstico, diferente tratamiento, hasta diferente blanco molecular. Algunas neoplasias, algunos cánceres, tienen medicamentos específicos para esos cánceres y pueden curar al paciente incluso en etapas muy avanzadas. ¿Todos los cánceres metastatizan? La respuesta es no. La invasión no es igual a metástasis. La invasión es local y la metástasis es a distancia. En algunos libros dicen que la metástasis es una invasión a distancia. Sí, está correcto, pero hay que entender que todas las neoplasias malignas, sin excepción, tienen la capacidad o el fenotipo matador de invasión, que es de un tumor, infiltran, tiene continuidad y va hacia alrededor. Ahora, cuando ya no tiene continuidad con el tumor y salta, va por vía linfática, arterial, venosa, con siembra directa en cavidades, como sea, ya hablamos de una metástasis. ¿De qué depende que el tumor metastatice? Ayer ya hemos tocado este tema. Es del grado de diferenciación. Cuanto más diferenciado, más parecido al tejido de origen, microambiente más especial, no puede ir a otro lado. Ejemplo, una neurona la pongo en el estómago, se va a morir. Pero cuanto menos diferenciado, menos especializado, o sea, más mutado, el microambiente es menos exigente, solo necesitas oxígeno y nutrientes, y eso hace que tenga la capacidad de metastatizar. Displasia, que ya hemos hablado de esto, un término bien controversial. Displasia generalmente es un término que es preneoplásico, es antes de ser neoplásico. ¿Es reactivo? Sí, pero en general, cuando se habla de displasia y es de estirpe epitelial, hablamos de una lesión preneoplásica donde hay una mutación del P53, pero es reversible, es arreglable, es reparable el P53. Sin embargo, displasia también se usa en otros contextos. Por ejemplo, displasia fibrosa ósea. Por ejemplo, displasia de cadera. O por ejemplo, síndromes mielodisplásicos. Y cuando hablamos de síndromes mielodisplásicos, uno esperaría que se aplique la regla de la displasia y que es una lesión antes de ir a un cáncer. Sin embargo, cuando hablamos de mesenquimatosos, o sea, síndrome mieloproliferativo, mielos displásicos, estamos hablando de una neoplasia. Entonces, displasia es un término bien controversial. Es igual que hablar de tumor, igual que hablar de OMA. Ahorita vamos a ver. Los linfomas son siempre malignos y las leucemias, ¿qué serán? ¿Qué será una leucemia en realidad? Bueno, como todos ya saben, existen dos tipos de estirpes, dos tipos de tejidos, dos tipos de apellidos. Epitelio significa arriba de algo, encima de algo. Hay plano y hay cilíndrico cúbico. El plano es para aislamiento o protección y el cilíndrico cúbico es para secreción o absorción. Generalmente el epitelio, aquí está es un cilíndrico y está en redonditos que se llaman glándulas y sabemos que cuando son cilíndricos se forman glándulas. Si es epitelial, le pones adeno, ¿no ve? Su prefijo. Generalmente el tejido epitelial está
encima del tejido mesenquimatoso. El tejido mesenquimatoso es el tejido de sostén. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ¿qué sostiene? Tejido fibroconectivo, tejido óseo, tejido condroide, tejido cartilaginoso, tejido adiposo. Entonces, mis estudiantes de prácticas ya se saben esta regla y ya se han desmentido de que había que estudiar de memoria y todo de manera artística, saber dibujar y pintar su cuadernillo de histología, que eso es una estupidez. Yo les muestro a sus docentes de histología que no sean patólogos, algunas laminillas van a estar perdidos peor que piojo en peluca, así. Entonces, ¿por qué tendría que un médico general dibujar laminillas para tratar de memorizar ciertas laminillas si no tiene una significancia, si no tiene una traducción con tu paciente? Pero sí hay cosas de histología que son esenciales, que son indispensables para tu vida profesional cuando te enfrentas con un paciente y necesitas hacer razonamiento clínico para diagnosticar. Una de las cosas esenciales que es una llave maestra en tu cerebro para no tener que estar memorizando o dibujando y hacer exámenes de dibujo artístico y memoria fotográfica es esto. El tejido epitelial, que es solo dos, o es plano para aislamiento o protección, que son como paredcitas, o es cilíndrico, cúbico para absorción y secreción. Y ya les he hecho el jueguito de siempre de al inicio de las clases, les preguntaba a mis estudiantes dónde está señálense la glándula lagrimal y generalmente todos se señalan erróneamente. Así, aunque no crean, el 90% de los estudiantes de medicina de la carrera de San Simón seleccionan en otro lado la glándula lagrimal. Pero si hago este mismo ejemplo con los estudiantes de cuarto, me sale igual. Con los de quinto me sale igual, similarmente. Casi siempre, máximo un 30% atinan dónde está la glándula lagrimal. Si hago con los internos, también me sale similar. Pero lo más chistoso es que si hago con médicos de base, también sale así. Yo he sido docente de otras facultades de medicina como la Univalle, la UPAL, la Unifrance. He hecho el mismo ejercicio y me sale similar. Alguna vez me han invitado a dar charlas de razonamiento clínico a México. He hecho el mismo experimento y me sale similar potencial de aciertos y de equívocos. Hace unos años también me han invitado a la Federal de Bahía, a Brasil, a dar una charla de razonamiento clínico. He hecho el mismo experimento, de hecho, hasta contar tres, todos sin excepción, y el que no se señala quiere decir que está asumiendo que es que no sabes dónde está la glándula lagrimal y que durante tantos años ha estudiado medicina y no sabe, porque algunos son hechos a los que no voy a responder porque me esté preguntando. Entonces, digo, no va a el que no se señala la glándula lagrimal es un pinche güey. Y cuento uno, dos, tres y sale lo mismo. ¿Será que la glándula lagrimal es física cuántica, es física nuclear, es muy difícil de saber dónde está? ¿Quién me dice por qué probablemente hay muchos estudiantes de medicina, médicos ya formados, especialistas ya, que no saben dónde chingados está la glándula lagrimal? A ver, ¿alguna idea tienen? ¿Por qué será que puede suceder esto? A ver, ¿qué dices, Daniel Dorado? ¿Por qué será que O sea, muchos... doctor, yo ¿Cómo es? considero que hacen eso porque no piensan que esa información sea importante, tipo lo pasan por alto, algo tan básico, Ya. pues eso, y es algo que casi no se llega a preguntar, digamos.
Exacto. ¿Tú crees qué pasaría si en la Facultad de Medicina, en anatomía, simplemente te preguntan en un examen teórico dónde está la glándula lagrimal? ¿Te parecería una pregunta fácil o difícil en un examen teórico? Mm, sería Fácil o difícil, ¿cómo es? fa- intermedia, diría. O ¿Por sea, si qué? tienes que, digamos, Así describir, simplemente, ¿dónde está la glándula lagrimal? Señale en este dibujito, ponga una X así. ya ese estaría fácil, pero digamos, ¿Tú si es crees que en as- nuestra facultad de medicina alguien haría esa pregunta? ¿Algún usted, por docente? ejemplo, Bueno, yo, digamos, si diera anatomía, pero dentro de nuestros docentes, ¿crees que haría esa pregunta tan fácil? si no estamos tocando anatomía, no creo, la verdad. Pero tocando anatomía, docente de anatomía, en el primer parcial están llevando cabeza y cuello y dice, señalen la glándula anular con una X y un dibujito ahí. ¿Crees que harían esta Obvio. pregunta? Obvio, para rellenar las preguntas, sí, digamos. Yo creo que más bien no la haría tan fácil. Yo creo que tal vez buscaría alguna arteria de la rama, de la rama, de la rama, de la rama, de la arteria, que a veces está y a veces no está, y se llama raro. Así yo haría la pregunta. Bueno, yo no, pero yo creo que docentes de nuestra facultad la harían de esa forma. ¿Por qué crees? Porque asumirían que, tipo, cosas básicas ya sabemos. Yo Ya. pienso eso. Y eso. Y además, los exámenes, sé sincero, ¿crees que los exámenes, todos los exámenes que has dado hasta la fecha, han medido tu verdadero conocimiento realmente en medicina? La verdad es que no. Muchas veces es suerte, digamos. Tal cual lo que estudias puede que entre o puede que no. O puede que sepas todo el temario y simplemente te preguntaron cosas que en ese momento no razonaste. Pueden ser muchas cosas para que te vaya bien o mal en un parcial. ¿Y crees que hay demasiados, lo que llaman los doctores, distractores? O sea, preguntas trampa, o sea, preguntas con doble sentido o algo así. Para varios exámenes, y así sinceramente, por ejemplo, para el de fisiología que hubo recién, sí, hubo bastante, demasiado. Ya. ¿Tú crees que esas preguntas trampa te va a hacer saber mejor fisiología y ser mejor médico y mejor razonador clínico? ¿Será que funciona así? La verdad es que no. Verdad, estás diciendo en serio, yo también pienso lo mismo. Porque si a tu docente de fisio luego yo le pregunto dónde está la pinche glándula lagrimal y me señala el canto del ojo, ahí estoy probando mi punto. Entonces, debemos de tener una reforma tremenda, ¿no ve? En todas las facultades de medicina, del saber hacer. No quedarnos en el saber conocer nomás memorístico, enciclopédico, sino que aprendiendo, haciendo, ¿dónde está? Les digo esto porque en un examen de grado que yo he ido hace muchos años, es, eh, de una interna de la UPAL, justo entró un paciente con síndrome de Sjögren, que es una enfermedad autoinmune que destruye las glándulas lagrimales y salivales. Y como usualmente la historia clínica que tenían que hacer era de un paciente que estaba ahí, porque hay que ser sinceros. Una semana antes saben dónde van a tomar el examen, en tal clínica, en tal lugar, y los estudiantes se van directo ahí a ver qué pacientes existen y hacen todas las historias clínicas de todos. Incluso algunos docentes, algunos estudiantes de la UPAL ya tienen hechas todas las historias ese día porque se han trasnochado yendo un día antes. Pero justo ese día, en un hospital que no tiene nada que ver, que es de segundo nivel, entra una paciente con síndrome de Sjögren y la internan por otra cosa. Y bueno, la interna
no podía ir ni adelante ni atrás. Y eso que era la mejor estudiante de su curso, porque era la mejor memorizadora, digamos, la mejor detectora también de preguntas trampa. Pero me impactó el hecho de que no podía moverse ni atrás ni adelante porque no sabía dónde estaba la glándula lagrimal. Pues lo mismo sucede a veces con la histología. Y entonces, un tip importantísimo es ese. A veces tu cuadernillo está totalmente lindo, hermoso, pintadito todo, pero cuando te muestro una laminilla histológica en cuarto año, no tienes idea qué es, en quinto peor todavía. Y eso no es que sea malo, sino que no ha sido significante para ti. Y esa es la labor del docente. Debe de buscar lo significante como médico que vas a hacer para enfrentarte a tu paciente con razonamiento clínico. Entonces, de acuerdo a eso, si yo estoy diciendo que el epitelio plano es para aislamiento, protección, el epitelio cilíndrico cúbico es para absorción o secreción, y que de encima del tejido mesenquimatoso, que es músculo, cartílago, hueso, tejido adiposo, está el tejido epitelial. De acuerdo a esa información, ya no necesitaría dibujar ninguna laminilla más en mi pinche vida. ¿Por qué? Porque ahorita voy a preguntar, ¿qué epitelio tendría la glándula lagrimal? Tal vez ni siquiera han dibujado el epitelio de la glándula lagrimal el anteaño pasado, pero ¿qué epitelio tendría según la lógica? Y sabemos que solo hay de dos, ¿no? Cúbico cilíndrico, doctor. Exacto, porque la función de la glándula lagrimal es secretar lágrimas. ¿Qué mesénquima? Porque acabamos de decir que hay epitelio y alrededor o encima está el epitelio y abajo está el mesénquima, que tiene que ser músculo, cartílago, hueso, tejido adiposo, etcétera. ¿Qué mesénquima habría? Habrá hueso, habrá músculo, habrá cartílago, habrá tejido adiposo. ¿Cuál de estos mesénquimas habrá alrededor de la glándula lagrimal? ¿Qué dice Abigail Jasmine? Ay, doctor, ¿está desadiposo? Para que se Para que se contraiga y contraiga y aplastemos, digamos, aplastemos, la digamos, la glándula, glándula. salga la lágrima con tejido adiposo, ¿será que se puede? ¿Qué tejido está debajo del epitelio para Sería apretar ese, tejido conectivo, doctor. ya, ese tejido Sí. conectivo, pero tiene capacidad de contracción? Eh, Primero, la lámina basal siempre está debajo del epitelio y ahí estaría acompañado a veces los miocitos fibroblásticos, que son unas células contráctiles, doctor, que presionan la glándula para Ya, que excrete su contenido. ya, perfecto. Ahora, entonces, de acuerdo a esa lógica, es muy fácil de determinar. Por ejemplo, ¿qué epitelio tendría el esófago? La misma pregunta sería de otro enfoque. ¿Qué función tiene el esófago? ¿Para qué sirve el esófago? A ver qué dices, Abigail, Abril Tames, perdón. Sería transportar lo que sería el alimento, el bolo alimenticio, Ya. desde... Entonces, ¿qué Ujú. epitelio podría tener? ¿Cilíndrico, cúbico o plano? Porque hemos dicho que los epitelios, siempre hay epitelio y hay mesénquima, ¿no? Y en el epitelio solo puede ser plano o cilíndrico cúbico. ¿Qué epitelio entonces? Plano sería, doctor. Sí, porque si tuviera cilíndrico cúbico, el esófago secretaría o absorbería algo a mediastino. ¿Qué mesénquima tiene? Porque hemos dicho, tiene epitelio y luego tiene mesénquima, porque el tejido mesenquimatoso es de sostén que está debajo del epi, arriba del. ¿Qué tejido mesenquimatoso tendrá Alison Coral? El esófago. Músculo, cartílago, hueso, tejido adiposo, tejido condroide o cartílago, no sé. O Ana Raquel, a ver qué dice Chura. Es tejido muscular.
muscular porque tiene peristaltismo, porque tiene movimiento. Pero dentro de los musculares hay músculo estriado y músculo liso. ¿Qué músculo tendrá el esófago? Músculo liso. Ya, pero es Ambos, medio doctor. capciosa esa pregunta, ¿no? Sí, porque Tiene tenemos control en la deglución, ¿no ve? Yo puedo ahorita ser voluntario, voluntariamente hacer una deglución. Entonces, ¿cómo es la cosa del músculo ahí? En el esófago. ¿En qué parte hay músculo liso y en qué parte hay músculo estriado, mesenquimatoso debajo del epitelio plano? El tercio superior es esquelético, doctor, y el tercio inferior es liso. Ya. ¿Qué epitelio tendrá el estómago? ¿Y qué mesénquima más? Cilíndrico, dice. ¿Está bien? ¿Y qué mesénquima? Hueso, músculo, cartílago, tejido adiposo, ¿qué cosa tendrá? Ya, músculo. Si ustedes son gastroenterólogos y están haciendo una endoscopía en el futuro y ven una lesión en cardias, por ejemplo, que mide 1.5 por 1 centímetro, y toman una biopsia, esa lesión es una lesión exofítica, irregularmente ovoide, eh, firme, adherida a planos profundos. Toman una biopsia y la primera pellizcada, el patólogo refiere como atrofia. ¿Atrofia por qué? Si hay una bola, porque viene de la submucosa y está comprimiendo la mucosa. Pero hacen una técnica de biopsia sobre biopsia. Toma un pedacito, luego otro pedacito y va escarbando y adentro tiene una proliferación de tejido mesenquimatoso. Si es benigno, ¿qué posibilidades hay? ¿Qué neoplasias mesenquimatosas benignas, submucosas podrían haber? ¿Cómo se le llamaría según la nomenclatura? Obviamente tiene que terminar en oma. Un lipoma, doctor. Podría ser un lipoma, porque hay tejido adiposo. ¿Qué más? ¿Qué otros? Un fibroma, doctor. Un fibroma también podría ser. ¿Qué más otros? Si es de músculo, dice un leiomioma, bien, porque si es de músculo liso, perfecto. Ahora, si no, si realmente viene de la mucosa y es benigno, no viene de la submucosa, según la nomenclatura, a una neoplasia epitelial, perdón, benigna, ¿cómo le llamaríamos? Que está viniendo de la mucosa. ¿Cómo es? Un adenoma, doctor. Sí. Y si fuera maligno, ¿cuál sería su contraparte? Un adenocarcinoma. Exacto. Entonces, con esto quiero que les caiga el 20 de que es sumamente importante que ustedes entiendan qué es epitelial y qué es mesenquimatoso. Dos cosas, dos apellidos, que solo existen dos apellidos, pero existen un chingo de orígenes. Origen de músculo liso hay un montón, de cartílago hay un montón, de epitelio plano estratificado, queratinizado y no queratinizado hay un montón, epitelio cilíndrico, cúbico hay un montón, y eso en la nomenclatura de las neoplasias es sumamente importante, ¿no? Entonces, y tenemos un ejemplo, una célula cilíndrica para absorción o secreción, las paredcitas, ¿no ve? Que cuando están queratinizadas tienen esa capa que aísla aún más, eso es piel, y si no está queratinizado, es mucosa, el epitelio. Cuando nosotros nos acercamos a una laminilla y vemos cualquier desmadre que no es paredcitas ni redondito, sino una mancha rosada o azul, mesenquimatoso. Si la mancha es mucho más morada, es o hueso o cartílago. Si la mancha es un poco más rosadita, puede ser un tejido fibroconectivo, fibroblástico. Si la mancha es entre no tan rosadita, sino más rojiza, puede ser muscular liso o muscular estriado. Y el más facilito que han aprendido a reconocer,
el tejido adiposo, que son estos globitos vacíos. ¿Por qué se ven globitos vacíos? Porque cuando hemos visto, cuando mis estudiantes de práctica, cuando hemos hecho la primera práctica que hemos paseado por el laboratorio de patología, hemos visto que se usa alcohol y silol y se borra, se lava la grasa y entonces cuando la teñimos ya no hay. Y solo lo único que tiñe es la membrana, la membranita. Entonces, eso como noción básica de histología. Y con eso saben, y con eso tenemos ya para todo. No necesitamos más nada como médicos generales o especialistas. Eso es lo que se necesita saber de histología. Bueno, ayer hemos hablado de estas cosas. Un brócoli, que es un pólipo, es una proliferación arborescente con tallo fibrovascular, eso se llama pólipo. Una lesión irregularmente ovoide con contenido líquido semilíquido en su interior, que tiene pared revestida por epitelio, que puede ser un epitelio plano o un cilíndrico, a eso se le llama cisto. Porque también, y ojo con eso, va a haber en el examen las lesiones pseudoquísticas, falsas quísticas, por ejemplo, en una pancreatitis, que en realidad es una cavidad, pero no está revestida por epitelio, está revestida simplemente por tejido mesenquimatoso, eso se llama pseudoquista. Y tenemos pólipo, pólipo, y tenemos esas verrugas como dilataciones, como dedos de guantes, que son los papilos. Entonces, OMA es para benigno, carcinoma es para maligno epitelial, sarcoma es para maligno mesenquimatoso, y se utilizan estos prefijos para los epiteliales. Cistoma, cistocarcinoma. Polipoma, polipocarcinoma. Adenoma, adenocarcinoma. Papiloma, papilocarcinoma. Bueno, dos estirpes, ya sabemos, un chingo de orígenes. Y bueno, eso no tiene mucho que ver con la charla, pero por ejemplo, una biopsia incisional es tomar una muestrita representativa y no toda la lesión, y una biopsia excisional es toda la lesión. Dentro de la nomenclatura, CA es cáncer o igual a carcinoma, pero ahí se genera un conflicto cognitivo porque algunas veces resumimos en las historias clínicas o algunos médicos ponen CA y eso puede significar cáncer o carcinoma y ahí hay un conflicto cognitivo, porque cáncer podría ser un sarcoma y o un carcinoma también. Entonces, mejor evitar esa nomenclatura de ponerle, tiene un CA, porque ese CA, pues, si me estoy refiriendo, puede ser que es cáncer, pero no sé, estoy distinguiendo si es sarcoma o si es carcinoma. Nosotros cuando nos enfrentamos a un paciente cualquiera que sea, hacemos esta reflexión, si hay lesión o no hay lesión, ya seas cirujano, seas médico general, seas médico internista o lo que sea. La lesión es algo raro que ves en la piel, en una tomografía, en una resonancia, en una cirugía, en la inspección, ¿no? Esa lesión puede ser reactiva o puede ser neoplásica y dentro de las lesiones neoplásicas pueden ser benignas o pueden ser malignas. La benigna no invade ni metastatiza. La maligna siempre invade, pero tiene potencial de metastatizar. En un 5% de las veces cuando ustedes mandan una biopsia, les vamos a diagnosticar un tumor en borde de la línea, en borderline, un tumor limítrofe, tumor de conducta indeterminada, que tiene características de benigno y maligno. Pero ahí nos ayuda la IHQ, la inmunohistoquímica, para determinar, de inclinar la balanza hacia un lado o al otro. Las lesiones reactivas tienen un estímulo, tienen una causa, tienen un efecto, pero quitas la causa y se quita el efecto. Son todas las que han visto hasta la fecha, como ser inflamaciones agudas crónicas, adaptación celular como hiperplasia, hipertrofia, atrofia, todos los tipos de necrosis, fibrosis, trombosis, etc. Y incluso aquí están metidas las enfermedades autoinmunitarias, las hipersensibilidades, las inmunodeficiencias. Las neoplasias tienen la característica, tienen una causa, claro que sí tienen una causa, tienen una etiología, pero quitas la causa y no se quita la mutación en los protoncogenes. Entonces, no es lo mismo decirle a un paciente que tiene una quemadura solar que tiene melanoma, una neoplasia maligna de la piel, que es excepción a la regla además, ¿no? Que termina en oma. Ahora, las lesiones reactivas pueden llevar
pueden conllevar a una lesión neoplásica, sí. ¿Cuál es la más frecuente? Las itis. Las itis, porque producen lesión y muerte celular. En una inflamación hay potencialmente lesión. Y al ver lesión, hay lesión y muerte celular y regeneración. Entonces, una célula que se está dividiendo constantemente tiene aumento de riesgo potencial de mutación. Entonces, todas, pero las que más nos preocupan son las inflamaciones y las adaptaciones celulares, pueden progresar a cáncer. Dentro de las adaptaciones celulares que son más peligrosas, la metaplasia y la hiperplasia. También la hipertrofia y la atrofia pueden producir cánceres, pero es en menor proporción, son menos graves. Cuando nosotros determinamos si es benigno, maligno, borderline, la siguiente pregunta que nos hacemos es la estirpe y sabemos de memoria que las estirpes son epitelial y mesenquimatosa. La siguiente pregunta es el origen, si es de qué origen entendido, de qué célula viene, si es de músculo liso, estriado, si es de cartílago, si es tejido con, de hueso, si es epitelial, si es epitelio plano, estratificado, queratinizado de piel, o es epitelio plano no queratinizado de mucosa oral, de mucosa vaginal, etc. O si estamos hablando de una estirpe, de una neoplasia maligna de estirpe epitelial o mesenquimatoso, también el origen podría determinarse como primario o como secundario, porque secundario implica que ya vino de otro lado, o sea, metastatizó. La displasia en general es un término que está antecitos de ser neoplasia con sus bemoles que ya hemos visto en la clase teórica. La displasia tiene P53 mutado y el P53 se dedica a inicio de la proliferación, freno de la proliferación celular, reparación del DNA y si no puede reparar el DNA lo manda a apoptosis. O sea que cuando hay mutación de P53, como quien dice, nos dan en toda la madre, porque la proliferación está descontrolada, no hay freno en la división celular, no hay reparación de DNA y peor aún, no hay apoptosis y se va pasando de generación a generación la mutación. Ayer ya hemos visto esto, benigno, maligno, de acuerdo a epitelial y mesenquimatoso. Maligno, epitelial y mesenquimatoso termina epitelial, carcinoma, mesenquimatoso, sarcoma. Benigno, ya sea epitelial o mesenquimatoso, todos terminan en oma. Y si viene o forma glándulas, es adeno. Si forma dilataciones como dedos de guantes, es papilo. Si forman quistes, es cista. Si tiene la forma de un brócoli, es pólipo. Ahora, ojo con esto. Hemos dicho cuando viene o forma glándulas. En esto, aquí hay un adenocarcinoma del anillo de celio que no está haciendo redonditos. Ni siquiera las células ya son cilíndricas ni cúbicas, sino como un anillo de celio desplazando el núcleo a la periferia. Y a este se le llama adenocarcinoma, porque aunque no forma glándulas, viene de glándulas. Sufijo oide, un sufijo que no está en el libro, que no está determinado ahí, que es parecido, pero no es. Por ejemplo, carcinoma sarcomatoide, sarcoma epitelioide. Quiere decir que no es un tumor mixto, porque un tumor mixto tiene las dos estirpes. Por ejemplo, fibroadenoma o un verdadero neoplasia maligna, mesenquimatosa o epitelial sería un carcino sarcoma, ¿no ve? Sufijo blasto significa en diferenciación o maduración. A pesar de que termina en oma, son malignos en su gran mayoría, excepción en cavidad oral. Ejemplo, cuando te digo odontoblastoma, sigue la regla de la nomenclatura, termina en oma y es benigno. Pero si te digo nefroblastoma, hepatoblastoma, no. Pero hay una excepción a mi excepción de regla. Y esa nunca la he dicho. Y va a ser pregunta de examen. Una excepción a mi excepción sería el término de lipoblastoma. Es una neoplasia que, les he dicho, todos los que no sean en cavidad oral son malignos, pero una excepción a mi excepción es lipoblastoma.
Puede haber una neoplasia mesenquimatosa que termina en blastoma y que no esté en cavidad oral y sea benigna, sí. La excepción es el lipoblastoma. Los demás, todos, bueno, no todos, pero la gran mayoría, son malignos si no están en cavidad oral, como por ejemplo retinoblastoma, hepatoblastoma, neuroblastoma. Los linfomas son siempre malignos. ¿Qué son las leucemias? Las leucemias son las neoplasias malignas de glóbulos blancos, pero que no hacen un OMA, no hacen una masa, están todas dispersas en la sangre. ¿Una leucemia puede convertirse en linfoma? Claro que sí. Si se hace una bola en cualquier lugar, la leucemia tiene una fase de linfoma. Un linfoma potencialmente podría desparramarse en toda la sangre y convertirse en leucemia, sí, y eso se llama un linfoma en su fase leucémica. No existe contraparte benigna. Cuando oigan neoplasias que terminan en OMA y vengan de glóbulos blancos, todas son malignas. Por ejemplo, plasmocitoma. Por ejemplo, mieloma múltiple. Por ejemplo, linfoma, obviamente. Entonces, esto es importante. Este cuadrito ya se lo saben, ¿no? Lesión reactiva, neoplásica, benigna, maligna, borderline, estirpe epitelial, mesenquimatosa. Aquí el OMA funciona también, porque primer conflicto cognitivo que nos joroba la paciencia. Les he dicho que OMA es para benigno, pero OMA ya se había usado antes para masa, para tumor, para bola, y también OMA puede ser utilizada en neoplasias benignas y también puede ser en reactivas. A ver, ¿quién me dice una palabra en medicina que termina en OMA, pero es una lesión reactiva? ¿Alguna idea? Un hematoma, Hasta doctor. hematoma. Un hematoma no es una neoplasia benigna de sangre, no es. Otras más chistosas todavía. ¿Qué sería un tuberculoma? ¿Qué sería un tuberculoma pulmonar? Es una neoplasia benigna de tuberculosis. No es neoplasia, ¿no? Otro término que han visto ya así muy importante en inflamación es el granuloma. ¿Qué es un granuloma? ¿A quién les han dicho que es granuloma en las teóricas y en las prácticas? ¿Cómo es que es un granuloma? ¿Es una neoplasia? ¿Es una lesión reactiva? Si es una lesión reactiva inflamatoria, ¿qué se entiende por un granuloma? A ver, ¿qué dices, Dania Copa Mamani? ¿Qué será un granuloma en tus propias palabras? Nada. ¿No? A ver, ¿qué dices, Janina Maya? ¿Qué será un granuloma? Granuloma es una respuesta inflamatoria crónica porque vino primero el neutrófilo, no pudo arreglar el problema, le llamó al macrófago, no pudo arreglar el problema, el macrófago llamó a los linfocitos colaboradores y los linfocitos B y no pudo arreglar el problema y finalmente hizo un collarete de tejido fibroblástico y de macrófagos unidos entre sí, células gigantes multinucleadas, y también macrófagos unos sobre otros que simulan epitelio, o sea, células epitelioides, para tratar de focalizar e hizo una bola. Por eso que un granuloma nos puede confundir con un cáncer, pero no es una neoplasia. ¿Qué sería un fecaloma? A ver, en sus propias palabras, ¿qué sería un fecaloma? A ver, ¿qué dices Pablo Alvarado? ¿Qué sería un fecaloma? ¿Es una neoplasia benigna de heces fecales? ¿Será? A ver, ¿qué dice Naomi Natalia Mariscal? Tal O bueno, vez Pablo, ya estabas diciendo. una masa, Es- una masa de heces, tal vez. Exacto. Pero no cumple la regla, ¿no? Que al principio les había dicho, de que de que OMA es benigno
y es neoplásico. Entonces, ojo con eso. El OMA también se usa para lesiones reactivas. Hematoma, granuloma, tuberculoma, fecaloma, amartoma y coristoma no son neoplásicos, sin embargo, tienen el término de OMA, el sufijo OMA. Bueno, también el sufijo OMA, en contexto de neoplasias, tiene sus excepciones a la regla. También le digo, bueno, estoy usando OMA en una neoplasia, será benigno, pero incluso hemos usado OMA en lesiones malignas y no les hemos cambiado el nombre, como linfoma o melanoma. Entonces, OMA es un dolor de cabeza, ¿no? Cuando no se entiende bien. Por ejemplo, también con melanoma. Ya les he dicho, busquen qué es melanoma versus nevo versus lunar versus amartoma, la anterior clase. Eso no lo vamos a explicar hoy. Bueno, el término de tumor también nos joroba, pero es más entendible porque la tétrada del celso era calor, dolor, rubor, tumor, ¿no ven? Entonces entendemos que antes ya se lo habían agarrado el término de tumor masa. Entonces, tumor puede ser tanto una lesión reactiva como una lesión neoplásica, pero cuando nosotros usamos el término de tumor como prefijo, como decir adeno, cisto, papilo, eh, pólipo, cuando uso el término como prefijo en el contexto de neoplasia, sí significa algo. Y lo que significa es que es un tumor borderline, un tumor limítrofe, un tumor de conducta indeterminada, o sea que puede invadir o metastatizar o tal vez no. A ese se le llama, por ejemplo, tumor del estroma gastrointestinal, o sea, en inglés, gastrointestinal stromal tumor, que se llama GIST, gastrointestinal stromal tumor, un GIST, que es de una potencial maligno incierto que puede como que quedarse ahí y no hacer nada, como que puede invadir y metastatizar. Tumor neuroendocrino, también puede quedarse ahí nomás o puede invadir y metastatizar. Tumor filodes, estoy usando, pero el término de tumor, no en la tétrada de celos de calor, dolor, tumor, rumor, sino que como prefijo en contexto de neoplasia, entonces eso quiere decir que no sabemos todavía si es benigno o maligno. Para eso se usa la inmunistoquímica. También tumor, esa es una regla mía. Cuando tienes tumor de alguien, tumor de un epónimo, tumor de Wilms, tumor de Krukenberg, tumor de alguien, generalmente los que descubren tumores, los investigadores, los médicos y demás, les da hueva ponerle su nombre a las neoplasias benignas. Somos muy trágicos, somos muy, ¿cómo se dice? Queremos ponerle, tenemos esa cultura, ¿no? Cuanto más difícil va a ser mi examen, más capo soy, más importante soy. Entonces, cuanto más el tumor es más hijo de la chingada, van a recordar más mi nombre. Entonces, cuando digan tumor de alguien, no solo tumor tumor del estroma gastrointestinal, tumor de filodes, que eso quiere decir que es borde de la línea. Pero cuando dicen tumor de, generalmente es maligno. Les dejo de tarea, porque ya les he dado una clave. El lipoblastoma es una excepción de mi excepción a la regla. Pero he encontrado este año dos excepciones a la excepción a mi regla de tumor de alguien. Tumor de alguien con epónimo. Hay dos tumores de alguien, o sea, de apellido y nombre, o nombre, que son benignos. Entonces, eso en relación a el término de la regla de tumor. Ahí está, tumor neuronal, tumor del estómago, tumor de la vaina nerviosa periférica, eso significa, ¿ya? Bueno, si un tumor como el GIST del estroma gastrointestinal ya tiene manifestaciones de metástasis, ya no se le puede llamar tumor del estroma gastrointestinal, se llama sarcoma del estroma gastrointestinal. Si un tumor neuroendocrino ya está comprobado que tiene metástasis, no se le puede llamar tumor neuroendocrino, se llama carcinoma neuroendocrino, ya directamente. Si un tumor de la vaina nerviosa periférica ya se comprueba que tiene metástasis, se le llama sarcoma de la vaina nerviosa periférica, así. Si un tumor filodes, que es de mama, ya comprobamos que tiene invasión o metástasis, no se le llama tumor filodes, se le llama sarcoma filodes. ¿Está claro? Eso porque va a ir en el examen. Bueno,
el hecho de entender que no todas las neoplasias, o sea, tú puedes entender que todas las neoplasias malignas invaden y pueden no metastatizar, pero no metastatizan porque tal vez los tratan, los curan o se muere el paciente. No, hay neoplasias malignas que nunca metastatizan, así directamente. Por ejemplo, el carcinoma vasocelular, y no es por vasos sanguíneos, sino porque es de las células basales. Eh, Ejemplo, ¿no? Entonces, hay algunas neoplasias que aunque pasen años, lo que sea, solo van a invadir, no van a metastatizar. Y eso responde a la pregunta, ¿no? Todos los cánceres metastatizan, invasión y metástasis igual, y eso ya son preguntas metacognitivas que tienen que hacerse ahora. Entonces, otra vez volvemos a nuestro esquemita, solo que ahora vamos a, bueno, esto era para denotar el término de pólipo. Este brócoli que está al revés, ¿no? Porque en realidad aquí sería el tallo fibrovascular. El término pólipo, también les he dicho, es un prefijo para neoplasia epitelial que puede ser terminado en oma o carcinoma para ver si es benigno o maligno. Pero el término de pólipo también se puede usar como el OMA para una lesión reactiva. Puede haber un pólipo inflamatorio, si puede haber un pólipo hiperplásico, si puede haber un pólipo metaplásico, sí, puede haber un pólipo amartomatoso, sí, y todas son lesiones reactivas. O sea que el término de pólipo, cuidado que piensen que solo es un prefijo que es para neoplasia, ya sea benigna o maligna epitelial, no señores, eso también hay que entender. Bueno, ¿cuándo hay un tumor mixto? Cuando hay dos estirpes, no cuando hay varios orígenes, ¿no? Un angiomiolipoma no es de varias estirpes, solo es de una estirpe mesenquimatosa. Angio, vasos, mio, músculo, lipoma. Osteocondroma tampoco. Es de dos orígenes, pero de una sola estirpe. Un adenoma pleomorfo sí sería. Un fibroadenoma sí sería, porque tiene los dos o más estirpes, ¿no? En realidad. Por ejemplo, el teratoma, 3 líneas germinales tiene. Ese por definición ya tiene más de 2 estirpes, entonces es un tumor mixto. Otra regla, cuando nosotros ponemos el OMA a órganos germinales, casi similar a la de blasto. Cuando nosotros ponemos el sufijo oma en órganos germinales, es maligno, a pesar de que termina en oma. Entonces, un seminoma tendría que ser, termina en oma, pero es maligno. Si viene de ovario, de células germinales, pero del ovario, ¿ya? Eso sí hay que entenderse. Bueno, hepatoma, sarcoma sinovial, tumor de Wilms, tumor de Krukenberg, tumor de Klaskin, tumor de Wartin, tumor de Brooks-Lowenstein, tumor de Ewing-Pinnet. Todo esto podría generar conflicto, pero hay que aplicar las reglas. Si es de células germinales, si termina en blasto, si dice tumor de alguien o simplemente dice tumor como prefijo, y eso se resolvería muy fácilmente. Entonces, blasto maligno, a excepción de cavidad oral y excepción de la excepción, lipoblastoma. Neos de leucocitos, neoplasias de glóbulos blancos, todas malignas. OMA es igual a masa y puede ser tanto reactivo como neoplásico. Ejemplo, fecaloma, por ejemplo. Tumor de alguien, generalmente es maligno, y les dejo de tarea las dos excepciones de las excepciones a mi regla. Tumor igual es un OMA, es una masa y puede ser tanto reactiva como neoplásica, benigna o maligna. Tumor como prefijo en el contexto de neoplasia es de potencial maligno incierto. Por ejemplo, GIST, por ejemplo, tumor neuroendocrino, por ejemplo, tumor de la vaina nerviosa periférica. Los tumores del sistema nervioso central, ya no sé por qué aquí no he hecho un ejemplo ni nada, pero los tumores del sistema nervioso central, al igual que los germinales, tienen una regla.
todos los tumores del sistema nervioso central son malignos, pero muy difícil que metastaticen. Por eso se los gradifica en grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, de acuerdo a si son más parecidos al tejido de origen, a su grado de diferenciación y su potencial de invasión en realidad. Pero todos los tumores, a pesar de que sean del sistema nervioso central, como glioma, uno que ya re bien sería el glioblastoma multiforme, ¿no ven? A ver, ahí se puede aplicar dos reglas, ¿no? ¿Un glioblastoma multiforme es benigno o maligno? Les pregunto. Con las reglas, las excepciones a las reglas de mis reglas, bueno, con mis reglas más bien dicho, para no aprenderse de memoria estas reglas, ya podrían saber. Los tumores germinales, a excepción del teratoma, que viene de las 3 líneas germinales, son siempre, casi siempre malignos. El sufijo oide es parecido, pero no es. Entonces, a recordar, si no se puede con las letras, con las imágenes. No sé si hay duda de alguna de esto que no está en el libro y va a ser preguntado de manera bien, bien razonado clínicamente, vamos a decir así. ¿Alguna duda, alguna observación? Bueno, entonces nos vemos mañana con la siguiente clase. Chao, chao, chicos. Hasta mañana, Hasta luego. doctor.